neutralizar más exactamente toda una construcción política y social que intenta sabotear la paz, la posibilidad de la paz. Sectores de este país, políticos, sociales, económicos, etcétera, hasta religiosos, ideológicos, que han sobrevivido, se han enriquecido de la guerra, de la muerte, tienen hoy tanta contundencia, tienen tanta fortaleza derivada de los 8 años de gobierno del presidente Uribe, que tienen la capacidad de sabotear quizás la última oportunidad que tiene esta sociedad de encontrarse a sí misma, de abandonar definitivamente los caminos de la violencia y de construir un país democrático. Así que el escenario está planteado. Es interesante desde el punto de vista político. ¿Son ellos más? ¿Somos nosotros más? Quizás el tema no es solamente un conteo. ¿Tienen ellos más poder para condenar a Colombia a perpetuarse en la guerra? ¿O logramos acumular el suficiente poder para garantizar que Colombia salga por fin, después de décadas, de la guerra? Pues ese punto de inflexión, el comienzo de una respuesta positiva, depende del 9 de abril, en mi opinión. Porque hasta ahora tesis, discursos, cierto tipo de acciones pueden, a favor de ellos, intentar detener el proceso de paz, o a favor de quienes creemos en una salida pacífica al conflicto armado, pueden o ayudan a demostrar que este camino es posible. Pero lo que finalmente resuelve el problema, o por lo menos a favor de la paz puede inclinar la balanza, es que la población salga a la calle. La movilización. Y la movilización o es en Bogotá o en realidad no es, si lo queremos en la forma masiva que debe ser. No puede ser cualquier movilización, en mi opinión. Una marcha más, por muy importante que sea, otro 1 de mayo, no tendría la contundencia suficiente para que se convirtiera en el hecho político que incline la balanza de la sociedad colombiana a favor de la paz. Tiene que ser una movilización contundente. Y esto implica varias condiciones. Una, para que sea contundente, es decir, enorme, tiene que ser pacífica. La violencia, incluso al interior de las movilizaciones, lo único que hace es adelgazarlas, volverlas raquíticas. Los métodos no violentos en la movilización, y lo hemos demostrado una y otra vez ya en varias circunstancias, son los que garantizan que la población se incluya en la movilización. Pacífica significa entonces alegre. Alegre significa entonces multicolor. Y multicolor en la expresión que significa diversidad. Lo múltiple, la multitud, lo multicolor no es más sino diversidades que se juntan. No es una marcha para homogenizar, no es una movilización para uniformar, en mi opinión, perdería incluso su alegría. Tiene que ser la expresión más diversa de la sociedad, en este caso bogotana, que se exprese con un objetivo, la paz, o con dos, la paz y la democracia, que finalmente es lo mismo. Esa diversidad, que lo es política, lo sabemos, pero también tiene que ser social,
ideológica que pueda garantizar que todas las diferentes expresiones individuales o colectivas que puedan existir en Bogotá a favor de la paz se movilicen ese día. Esas diferentes expresiones, que las vamos a llamar multicolores, tenemos que garantizar que se expresen. En mi opinión, esta movilización del 9 de abril no es una competencia entre nosotros mismos para demostrar quién tiene más o menos, sino al contrario, es de todos nosotros y nosotras para garantizar y mostrarle a Colombia que quienes quieren la paz son más. ¿Cómo lograr ese esfuerzo? ¿Cómo esos egoísmos a veces, esos egocentrismos, egolatrías que son usuales dentro de la sociedad colombiana, dentro de nosotros, no se sobreponen contra la posibilidad de una diversidad que garantice la más amplia movilización en Bogotá? Son los retos. Y no me voy, precisamente porque queremos garantizar la diversidad, pues no somos nosotros los que vamos a decir es así, así, asá, porque si no estaríamos rompiendo el mismo principio de garantizar que esto sea un esfuerzo colectivo. Un esfuerzo colectivo que, entre otras cosas, significa que parte del Estado va a estar presente. De lo que yo he escuchado, el Congreso de la República, el gobierno nacional, pues obviamente el gobierno distrital, pero el gobierno distrital es parte del Estado colombiano, es decir, expresiones diversas dentro del Estado, que importante sí, de todas maneras no es lo más importante son las expresiones fuera del Estado, es decir, de la sociedad misma. La alcaldía y el distrito van a usar parte de su fuerza presupuestal, humana, física, para que se garanticen condiciones no solamente pacíficas, sino condiciones que permitan que en Bogotá se presente la movilización más grande de su historia reciente. Y ese debe ser el objetivo fundamental, que sea la movilización más grande de la historia reciente de la ciudad. Aquí se cruza indudablemente con una discusión política propia de Bogotá, pero que no es ajena a lo que está pasando en el país. Hace parte de este nudo de la actual coyuntura política colombiana. Un poco, no era tan previsible que se iba a desenvolver la política colombiana hasta este punto, pero el tema de una revocatoria impulsada por la extrema derecha, junto, y hay que decirlo así, a la mafia de la contratación en el distrito, a intereses particulares muy poderosos en el distrito, tratando de derribar el gobierno progresista, sucede no solamente por circunstancias que tengan que ver con la discusión de intereses dentro de la ciudad de Bogotá, no solamente por ello, sino que sucede además porque en cierta forma Bogotá viene a ser la contención de las fuerzas que quieren destruir la paz. Es una contención democrática. Lo ha sido así en el pasado, ya nos había acostumbrado la historia de Bogotá a que ese era más o menos su papel. Un espacio democrático que se enfrenta a las fuerzas más retrógradas, que generalmente fuera de la ciudad se han hecho al poder nacional. Aquí fue alcalde Gaitán, aquí se firmó la paz de
la guerra de los 1000 días, en la iglesia del Voto Nacional, que acabamos de visitar precisamente, inaugurando un jardín para la gente del Bronx. Aquí fue el 9 de abril. Y del 9 de abril es que hablamos. Es decir, que aquí tuvieron que asesinar a quien hubiera podido, con un grueso apoyo de las fuerzas del trabajo de aquel entonces, cambiar en cierta forma los fundamentos de esto que hoy nos toca ver cómo cambiamos. 9 de abril del 48, para no hablar de fechas sucesivas de la historia de Bogotá, muestran un filón democrático de esta ciudad que no podemos dejar extinguir. Tan necesario es para nosotros que no se extinga ese alma democrática de la ciudad, como necesario es para quienes quieren pasar la página de una posibilidad de negociación y enterrarnos en la oscuridad de la guerra, el que ese filón deje de existir. Por eso la circunstancia específica política de la ciudad de Bogotá, su polarización, está íntimamente entroncada con la paz o la guerra en Colombia. Y desde esa perspectiva nosotros decidimos pues asumir la posición. En lugar de un distanciamiento frío, prudente del Estado distrital, lo que decidimos es pasar a la acción, sin tratar de aplastar a nadie, obviamente, desde el punto de vista democrático, a la acción. La alcaldía de Bogotá, el gobierno progresista de Bogotá, ayudará, saldrá a la calle, saldrá con sus funcionarios, convocará, hará propaganda para que el 9 de abril, el día de las víctimas, el día de Jorge Eliezer Gaitán muerto, que ojalá pudiéramos reivindicar el Jorge Eliezer Gaitán naciente, como hacen en la India, que se festeja del nacimiento y no cuando matan a la persona, que eso no es festejo. El nacimiento a la vida de Jorge Eliezer Gaitán, pues la alcaldía de Bogotá está absolutamente decidida a que ese 9 de abril, con quienes nos acompañen o acompañando a otros y a otras, diversos a nosotros, podamos juntar 1 millón de personas en las calles de Bogotá durante todo el día 9 de abril, desde las 9 de la mañana, el 9 a las 9, el 9A, como dicen en algunas propagandas, podamos mostrarle a Colombia que ese 9A, desde las 9 de la mañana, es la demostración genuina y legítima de que quienes queremos la paz y la democracia somos más. Así que yo dejo, porque copamos aquí la reunión y entiendo que esto tiene un orden del día. Es difícil hacer una reunión de diversos en una alcaldía donde hay un alcalde y donde hay de todas maneras una estructura estatal. Este es el Salón Huitaca, Diosa. Tiene unas significaciones Huitaca que algún día hablaremos más con calma, no vamos a hacerlo ahora. Pero este espacio que nosotros estrenamos es un ateneo, un ágora para la discusión política, ideológica, de ideas, para la planificación de acciones, no solamente administrativas de los funcionarios y funcionarias, sino de la sociedad bogotana. Así que este salón se engalana con ustedes si somos capaces de organizar un 9 de abril alegre, pacífico, masivo, multicolor, que solo grite una cosa en común: la paz y la democracia. Gracias.